sponge as a feeling human being. With a bachelor of arts, hope you get by. I hope to study further, a few more years or so. I also hope to keep a steady eye. Ooh, yeah, yeah, yeah. When the time to change things, the power that you have, the power of a million new ideas. But it's this how we speak of and the need for things to change. I always thought that everything was fine. Everything is fine. Don't you feel refreshing? The motion in around. What you can see is very bad. Don't it make you angry? Where war is hanging on. Well, I hope the president knows what he's into. I don't know. Who's ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Feliz año, antes que nada, feliz año. Estamos en una nueva temporada, ya la séptima, la octava, no sé cuántas van, pero ya de beisbolerías. Este espacio en donde platicamos esencialmente de béisbol y lo hacemos al lado de los maestros Edmond Estrella, Juan José Sánchez. Un placer iniciar este 2021, aunque realmente el 2021 lo iniciamos como dejamos el 2020, así, medio chafitas, lo dejamos, seguimos encerrados, seguimos trabajando en casa, aquí seguimos. Pero es un placer comunicarnos con todos ustedes, interactuar con ustedes, dar a nuestra versión de las cosas, de cómo vemos las cosas. Y esta es una buena época. Estamos en enero, es un mes muy especial, el mes de enero, son las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahorita vamos a hablar de ello. Y antes que nada, saludo y deseo el mejor de los años, por supuesto, al maestro Edmond Estrella. Edmond, feliz año. José Carlos, un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente para ti, que sea un año de dicha, de salud, y para todos los amigos de beisbolerías, que esta nueva vuelta al cuadro que estamos iniciando realmente nos permita en diciembre celebrar, anotando la carrera de la salud. Sobre todo, me parece que en este año se vuelve muy importante capitalizar el aprendizaje de 2020. Como dices, muchas cosas siguen ya en esta cotidianeidad que nos ha llevado el tema de la contingencia sanitaria. Y bueno, creo que también será momento de capitalizar mucho de ello. Ojalá para todos que en sus casas se encuentren bien y que así sean estos 12 meses. Un abrazo, gracias por estar aquí. Y también saludo con mucho gusto, deseándole muy feliz año al hoy atlantista, JJ Sánchez. ¿Cómo estás, JJ? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Carlos, Edmond? Pues muy feliz año para ustedes, que su familia, que ustedes, que sus conocidos y amigos estén bien, que no haya, que ojalá que este año no haya gente de los suyos en la lista de lesionados, que todos estén disponibles para batear en cualquier momento. Y pues lo mismo deseamos para nuestros amigos que nos escuchan, que pues podamos, como bien decía Edmond, en diciembre, pues batear esa carrera del triunfo en la 12ª entrada del año. Pues ojalá que eso pueda suceder en unos días. Y pues sí, hoy venimos de atlantistas. Esta camiseta es extraña. No sé por qué José Carlos desde hace unas emisiones le gusta que hable de mis camisetas, pero bueno, pues... Oye, ¿qué tiene más camisetas que años yo? Y eso es difícil, José Carlos, pero No, tú juntas la edad de Edmond, la edad mía, la edad de Matusalén y sigues todavía. Es probable. ¿Cuántas camisetas que haya tienes, más JJ? camisetas. ¿Cuántas playeras futboleras tienes? ¿Ves? No sé, como cerca de 500, yo creo. Sí. Más que las temporadas de Gaudencio, ¿no? En Liga Mexicana. Exactamente. Pues saludo y respeto a Gaudencio. Bien, esto Gaudencio. lógicamente para quienes nos ven en YouTube, que por cierto, muchas gracias por estar pendiente. Oye, para empezar el programa, voy a intercambiar un poquito la agenda. Resulta que el año lo iniciamos, apenas unos días nos esperamos, de la muerte Tommy Lasorda. Yo tengo una opinión con respecto a Tommy Lasorda, quien fue muchos años manager de los Dodgers de Los Ángeles. Y en México se recibe la noticia, con pesar porque se la asocia íntimamente a Fernando Valenzuela.
creo que tomo las horas para sentar mi punto. Creo que fue un personaje, o sea, un personaje que él vivió para su personaje. Más allá de todos sus logros en el campo, él hizo su personaje. Fue Tomás La Sorda, era personaje, el jovial, el enojón, era su personaje, no era otro. Porque logros deportivos como jugador fue bastante regularcito, menos que bueno. Como manager no me deja mucho. Es como el caso de Zacateo Guerrero. Muchos años siendo manager, pero muy pocos logros, muy pocos logros. Y Tomás La Sorda, creo que más que otro fue un... Aunque hablan de que muy buena gente, sí, muy buena gente y todo, pero deportivamente creo que no trascendió. Yo quisiera empezar contigo, JJ. No sé esta visión, qué visión tengas tú en el recuerdo de Tomás La Sorda, quien murió a los 93 años. Pues creo que es un personaje, como bien comentas, me parece que va más allá el personaje de lo que realmente fue en cuestión de logros en Grandes Ligas. Es un manager que tuvo pues 2 títulos de Serie Mundial, que pues está, me parece, muy lejos de los managers pesados, ¿no? De un Casey Stengel, ¿no? De Joe Torre y demás managers que han ganado pues muchos campeonatos como tal, pero pues sí fue siempre un personaje, sobre todo de los que gustan mucho en Estados Unidos, ¿no? Habla todo el tiempo y se pelea con las mascotas y hace cosas como muy, muy interesantes en la parte mediática. Y pues un manager que en la cuestión de juego siempre tuvo muy buenos equipos, muy, muy buenos equipos, y le supo sacar jugo, ¿no? A esos equipos. Creo que muy dado a abusar de los lanzadores, ¿no? Creo que eso pues con Valenzuela se vio claramente, ¿no? Dejaba mucho tiempo, hoy La Sorda pues sería totalmente incompetente en el béisbol de hoy, que los lanzadores duran 40 lanzamientos, pero bueno, La Sorda era de los últimos, me parece que pues sí tuvieron una explotación fuerte, ¿no? A los brazos de sus peloteros. Pasó con Hershiser, pasó con Valenzuela y pasó con muchos otros más, ¿no? Que pasaron por él. Y creo que, pues, en México, pues sí se da un pesar, yo creo que más grande que en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues sí se murió, bueno, gracias, vámonos a otra cosa, como igual se murió mucha gente, ¿no? Porque diciembre se llevó a muchísimos, ¿no? A Joe Morgan, se llevó a muchos de las figuras de antes del béisbol. Y en el caso de La Sorda, pues ya estaba muy enfermo, de hecho tuvo problemas durante el mes de diciembre de salud, que pues se decía que a lo mejor no libró, llegó a enero y pues bueno, murió a los, como comentas, 93 años, ya bastante grande el señor La Sorda. Y pues bueno, aquí en México sí fue mucho pesar porque pues se le asocia directamente con Fernando Valenzuela, igual que a otros personajes como Mike Brito y demás, que pues seguramente habrá mucho pesar cuando se mueran, pero pues es más por esta conexión y esta nostalgia que se siente por lo del todo Valenzuela, que realmente por lo que hicieron, ¿no? O sea, pues sí es un manager pintoresco, como han sido muchos durante la historia del béisbol norteamericano, pero pues bueno, creo que aquí sí hubo una sobreemoción, ¿no? Por despedir a La Sorda, que bueno, se junta también con el campeonato de los Dodgers, entonces pues como que la nación Dodger está un poco nostálgica y sentimental, ¿no? Al respecto de su equipo, por lo sucedido en este 2020 y el inicio del 2021. A ver, Edmond, tu opinión sobre el deceso de Tomás La Sorda. Pues sí, coincido con ustedes, porque es un personaje, ¿no? Sobre todo, me parece que en todos sentidos así hay que recordarlo con esos chispazos que tenía en el Diamante, lo que también hacía cuando aquellas entrevistas con Fernando, ¿no? Donde aprovechaba el tema del idioma, de la traducción y jugueteaba un poco con todo ello. Un embajador del béisbol de Estados Unidos, ¿no? En general, después de ello, pues cuando fueron a Juegos Olímpicos y ganaron la medalla de oro, en mucho era su imagen más que realmente como tal estuviera activo como manager, ¿no? Pero bueno, finalmente representaba esa figura
en una etapa, aquella de los 70, cuando él llega sustituyendo a Walter Alston, que me parece que eso también tiene cierto punto de análisis, ¿no? Llega a una organización que en ese momento trabajaba en función de proyectos, de procesos largos. Venía de sustituir a Alston, que prácticamente duró ahí casi 30 años, y llega él. Yo recuerdo que leía en el principio que era, el gran punto era si podía alcanzar esa durabilidad que tuvo Alston también, porque se le veía con ciertas diferencias con relación al estilo del anterior manager de los Dodgers. Y bueno, pues finalmente el tiempo le dio esa razón, tuvo ese trabajo de proceso, era un equipo que además trabajaba mucho con sus sucursales, eso le permitía pues incorporar a peloteros regularmente, ¿no? Hubo época en que prácticamente tenían el novato del año cada temporada. Fernando fue uno de ellos, Steve Sax, en fin, varios más, Steve Howe, Bob Welch, que fueron todos ellos realmente una terminable en ese momento de los 70s y 80s de jugadores. Ya después, a mediados de esa década de los 80, creo que empieza todo el punto, y junto con el proceso, cuando ya los jugadores que llegaban de ligas menores ya no estuvieron funcionando tanto, ¿no? Ya no eran ese mismo talento. Pero bueno, la Sorda ya había encontrado como esa manera de hacerse popular y de estar trabajando con Los Ángeles. Finalmente sí es una de las figuras que en los 80, quienes tuvimos esa posibilidad de estar en esa década y vivirla, pues es un personaje, ¿no? Igual decía JJ, Mike Brito, cada quien tendrá su balance sobre ellos, de cada uno de ellos, pero finalmente pues sí era alguien, eran personajes que siempre se ligaban a la figura de Fernando y a todo lo que venía realizando Valenzuela, los Dodgers, y bueno, pues también ayudó a ello. Creo que también un punto que tuvo a favor es que en una época donde había otros managers también pintorescos, también un poco a la antigua, como Earl Weaver, Whitey Herzog o Billy Martin, pero eran más como villanos, ¿no? Más de choque, más polémicos. Y la Sorda cambió ese estilo y se fue más a una especie de ese personaje pintoresco, ¿no? Y eso le ayudó también a tener mucha mayor presencia en los equipos, porque finalmente era un tipo que caía bien, ¿no? Aquí en México también, en ese sentido, poco se habla ya, ¿no? Pero en aquel momento del 91, cuando Fernando es cortado por los Dodgers, mucha de la crítica en torno a la decisión de la organización angelina recayó en Tom La Sorda por no, en ese momento lo que se argumentaba era, pues no había defendido a Valenzuela pese a que había mostrado buenas cosas en la pretemporada, en aquel 91, y bueno, pues llegó hasta allá. Llegó a grado tal, y eso, ahí está, que recuerdo que Tomás Morales decía, fue un Poncio Pilatos en la época de Semana Santa, porque fue un jueves de Semana Santa cuando cortaron a Fernando, ¿no? Y decía, la labor de La Sorda fue de Poncio Pilatos, después siendo malagradecido con él, ¿no? Después de todo lo que le había dado, seguramente como referencia. Y ahí, bueno, pues creo que también el alejamiento de Valenzuela de los Dodgers, pues también hizo que mucha gente se alejara de ese equipo, pero te quedarás con toda la imagen de los 80 que tuviera ese equipo angelino, incluyendo los 2 títulos de Serie Mundial. Pero bueno, sí, lo resumiría como un personaje pintoresco que representó al béisbol de Estados Unidos sobre todo, y que supo llevar a cabo su imagen en ese sentido, pero coincido con lo que decía JJ, siempre teniendo equipos muy buenos, de mucho talento, sobre todo los primeros 10, 15 años de su carrera como manager, la segunda mitad de los 70 y la parte de la década de los 80, donde pues, los Dodgers, junto con Cincinnati y con Filadelfia, eran los grandes protagonistas de la Liga Nacional. Oye, JJ, si vemos en retrospectiva la carrera de La Sorda y lo ubicamos actualmente, hoy sería más que nada un manager anecdótico, un manager que realmente en el repaso de los daños, no que era un manager como otros tantos en el estilo, como otros muchos en la actitud, como muchos en los humores, aunque La Sorda le sale lo italiano por todos lados,
Pero Azorda en lo deportivo, ¿qué podemos ubicar en lo deportivo a la Azorda? ¿Qué podemos decir? No sé si ubicarlo como un innovador, no, porque no fue un pionero, no sé qué, no sé. La gente habla bien por su carácter, porque era buena gente, pero nadie habla en la parte deportiva que entregó, que dio. Entiendo que era un gran motivador, lógicamente, aunque también, y voy a poner en la contraparte, las acusaciones de que abusó en el uso de jugadores por efectos mediáticos, por conveniencias del club en aquel entonces, asociado, pues haciendo el juego al entonces agente, el único agente que yo creo que más era un pelotero, que es Tony Marco, que era el organizador de eventos artísticos de mariachi y cosas de ese tipo, que respetaba la escuela. Y las organizó, y además se sumó a la clica ese nefasto personal que es May Brito, pero la Sorda, ¿qué aportó? ¿Cómo recordar un aspecto deportivo? ¿Cómo? ¿O qué blasones se le cuelgan a la Sorda? JJ? Pues yo creo que lo más relevante fue la cantidad de años que duró como manager de los Dodgers, ¿no? Si no mal recuerdo, son cerca de 20 años de manager. No tengo el número preciso ahorita, pero creo que eso fue lo más relevante, ¿no? Tuvo un muy buen equipo durante la década de los 70 y principios de los 80, un equipo muy, muy sólido que pues desafortunadamente se cruzó con grandes dinastías, que pues es ahí donde viene pues el lugar en la historia, ¿no? O sea, fue un equipo muy competitivo, muy bueno, pero se olvidan también de otros equipos que estuvieron más o menos en la misma circunstancia que los propios Dodgers de esa época, ¿no? Por ejemplo, los Phillies de Filadelfia, que también tuvieron muy buenos equipos, los Reales de Kansas City, también en la misma época, pues hablamos de equipos que estuvieron muy cerca de ser campeones. Los rojos, por ejemplo. Y bueno, ya cuando hablamos de las dinastías, pues tenemos que centrarnos evidentemente pero digo, si pones la balanza, por ejemplo, un manager como Sparky Anderson y toma la Sorda, pues la balanza va mucho. No hay comparación. O sea, estamos hablando de ni en el caso de Sparky, e inclusive hasta otro manager que también me parece que no ha sido juzgado realmente por sus elementos deportivos, como lo fue Billy Martin. Creo que Billy Martin fue un manager mucho, mucho mejor que la Sorda, y que se encasilla en estos managers polémicos y dicharacheros y demás, pero hay que recordar que Billy Martin no solamente fue el Billy Martin que se peleaba con Steinbrenner y que regresó 5 veces a ser manager de los Yankees, ¿no? Hablamos de un Billy Martin que revolucionó el juego con los Atléticos de Oakland, con un equipo que era muy malo y que llevó a una temporada extraordinaria con un staff de picheo que fue, pues, poco legendario en los nombres, pero muy bueno en la parte ya, digamos, general, ¿no? Que le dio el tipo de juego a Ricky Henderson, que después sería fundamental para él. Tenemos un Tom La Sorda, perdón, a un Billy Martin en los Twins de Minnesota, ¿no? Que también tuvo muy buenos años, no se diga en los Rangers de Texas, una franquicia nueva, muy mala, y que también pues medio sacó a flote este señor. Y pues ahí vemos que son managers que han sido pues encasillados en lo mismo, pero en el caso de Billy Martin vemos a un manager que también en la parte deportiva tuvo momentos muy, muy importantes, hablando en específico en la revolución del juego. Tom La Sorda me parece, desde mi perspectiva, que es sumamente pues beneficiado por los grandes equipos que tuvo. Tuvo equipos extraordinarios yo creo que tuvo desde mi punto de vista el mejor infield de la década de los 70, junto con el de los Rojos de Cincinnati de la Gran Máquina Roja. Me parece que ese cuadro que tenían los Dodgers de finales de los 70, que además jugaron una cantidad de juegos impresionante juntos, ¿no? Con Garvey, con Dave Lobbs, con el Pingüino Sei, y era Bill Russell, me parece, ¿no? Sí, Bill Russell y Ron Cey en tercera. Y era Ron Cey en tercera, ¿no? Y Bill Russell el shortstop. Creo que eran pues, insisto, ¿no? Se benefician de un gran equipo que, pues, pueden ser campeones solamente una vez, pero no veo ahí una revolución como tal, ¿no?
o que nos deje más, ¿no? De un equipo competitivo, un equipo muy bueno, con buenas individualidades, pero pues hasta ahí, ¿no? Yo no lo pondría ni cerca, vamos, no en los managers históricos, ni siquiera lo pondría dentro de los mejores managers de su época, ¿no? O sea, hubo muchos managers mucho mejores, el Weaver, el propio Sparky Anderson, lo que decía de Billy Martin, hubo muchos managers que fueron mucho mejores que Tom Lasorda, pero bueno, pues se queda este estigma, ¿no? Por lo mediático que fue, pues, de Tom Lasorda. A ver, Edmond, y ya para terminar el tema de Tom Lasorda, esa visión que hay en México, esa sobrereacción que ama JJ, se justifica en Valenzuela. Fernando Valenzuela, en perspectiva, hubiera sido más, no mejor, hubiera sido más si no es sobreusado, si no es usado de forma, yo diría a veces hasta discriminatoria, le sacaba todo el jugo, como un limón, así, todo, hasta la cáscara, hubiera sido más, ¿crees tú? ¿Crees que hubo un error de concepción o porque era otro béisbol o alguna excusa porque Lasorda haya utilizado de más a Valenzuela? Yo creo que tenía que ver mucho con lo que eran los Dodgers en ese momento, ¿no? Un equipo con un bullpen muy flojo. Y entonces, pues si tenías a un pitcher que te podía ir las 9 entradas y entregar el brazo en sus salidas, pues ibas con él, porque Fernando en su 60%, 55% de capacidad que tendría en la 9ª entrada de un duelo, era mucho más confiable que lo que podía resultar muchos de sus relevistas, salvo quizá el caso de Steve Howe, pero eso era ya hasta la 9ª entrada, su relevo intermedio siempre fue un problema, ¿no? Es decir, recordemos que uno de los puntos que muchos hablaba de la carrera de Fernando era que cuando jugaba, los Dodgers no bateaban, ¿no? Y hasta se decía, no, es que es un complot del equipo porque no quieren a Fernando y no batean y no lo quieren, etcétera. Pero ese era un problema en la ofensiva. El otro problema era que a veces dejaba los juegos ganados y se los echaba a perder el relevo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues sí tenía o echaba mano ahí Lasorda de él. Sin embargo, me parece que sí, gran parte de la lesión de Valenzuela en su momento tiene que ver con ese sobreuso del brazo en temporadas extenuantes, muy largas, donde pues él era el que llegaba a ir más lejos en cuanto a innings, y obviamente con un lanzamiento, o uno de los lanzamientos más complicados para la mecánica, ¿no? Obviamente en lo que se puede resentir un brazo, como era el screwball, que era pues su picheo de postín, y sobre ello, pues fue minando el tiempo, ¿no? Como bien dices, lo exprimieron hasta el final, pero sí había una condición en Los Ángeles de que no era un equipo tan relevante, ¿no? En esta parte del bullpen. Tan es así que en 85, pues eso es lo que los deja fuera de la Serie Mundial, ¿no? Valenzuela tiró un juegazo en San Luis contra John Tudor, si mal no recuerdo, y deja el juego ganado. Llega Niedenfuer a echar todo a perder. Cuando le da home run a Ozzie Smith, ¿no? En su vida, pues ese día se equivocó Ozzie Smith, pero vaya, eso nos habla. Y al día siguiente, Niedenfuer vuelve a hacer lo mismo ahora entre Jack Clark y con eso quedan fuera los Dodgers. Y Niedenfuer era el gran relevista, el más confiable de ahí, insisto. Fuera de Steve Howe, pues ahora sí que todo era Cuautitlán, ¿no? Entonces eso, digamos que combinó muchos factores, pero sí creo que Fernando pudo haber tenido una administración de su carrera un poco mejor, que a lo mejor le hubiera dado menos triunfos en temporadas, pero también le hubiera dado más años cuidando ese brazo para poder llegar más adelante, ¿no? Y el otro caso quizá no fue tan marcado, pero lo mismo pasó con Hershiser en el 88, ¿no? O sea, era Hershiser todo el tiempo. Y si no ganaban aquel quinto juego en Oakland, quién sabe qué hubiera pasado, porque ya no venía nadie detrás. Por ahí algún otro que pudiera equivocarse en su salida, pero en realidad dependías de Hershiser toda esa postemporada y así lo manejabas. Creo que también era un poco, en ese sentido, un estilo sencillo de manejar, ¿no? O sea, estos son mis novatos, los que llegan, los vamos a poner, los vamos a acomodar donde mejor estén, pero no necesariamente venía un esquema de desarrollo
desarrollo de otras alternativas, ¿no? Yo recuerdo mucho aquel juego en San Francisco en el 82, tienen casa llena, no me acuerdo si con 1 o 2 outs, y mete a Mark Belanger, y todos sabían que venía el squeeze play, y entonces no pudieron anotar carrera, y ahí se fue la calificación a playoff de aquellos Dodgers, porque no pudieron anotar en la parte alta de la novena entrada, y es un movimiento, no me acuerdo quién más tenía en el dugout, pero indudablemente pudo haber hecho otra cosa, que traer a Mark Belanger, un veterano, cuya mejor cualidad bateador era tocar la pelota. Entonces, pues finalmente casi le dijo a Gigantes, ponme el cuadro para el squeeze play, con casa llena además. Entonces, sí creo que de repente, pues, romantizamos, somos muy románticos con algunos personajes. Por ahí también se recuerda mucho su venida a la Serie del Caribe del 74, ¿no? Cuando vino con un equipazo de allá de Estados Unidos, gana la Serie del Caribe, pero pues no necesariamente es que él fuera el manager, él finalmente era parte de un proceso. Entonces creo que en ese sentido era un administrador bueno, pero sí no creo que podamos pensar en la Sorda como el gran cerebro, ni siquiera creo yo de la organización de los Dodgers, ya hablando de su trabajo en el diamante como tal, ¿no? Como bien decían hace un momento, muy lejos de Sparky Anderson en lo que es su etapa, de Earl Weaver, me parece que son dos de los grandes cerebros contemporáneos de él, y en la parte de los Dodgers, pues habría que ver mucho más a fondo los trabajos, por ejemplo, de Walter Alston, ¿no? Para considerar a Alston todavía por encima de la Sorda, que fue su gran heredero. Y bueno, pues sí creo que hay una visión mayoritaria de que la carrera de Fernando pudo haber sido más larga de haber sido administrada de otra manera. Bien, bueno, cambiando de tema, este 2020 nos ha traído también la observación de que parece ser que el modelo de negocios en algunos clubes, algunos de grandes ligas, parece que ha cambiado. Parece que el béisbol ya es administrar talento en base a billetes. Y resulta que el caso más epitómico, el epítome del negocio, lo estamos viendo con el equipo, justamente que sigue con Juan Sánchez, JJ, porque resulta que los indios de Cleveland se dieron una autodesvalijada, como si fueran los cafeteros de Córdoba de Juan Antonio Mansur, una desvalijada tremenda. Resulta que tener una nómina de cientos de millones, ahora resulta que van a ser posiblemente la nómina más baja de grandes ligas. Puede ser. Yo no sé, a ver, JJ, qué desastre es este Cleveland. Resulta que hicieron de Paco Lindor, de Carlos Carrasco. Así le agradecen, adiós, vete muchacho, porque cuestas mucho, hay que bajar. Adelante, JJ. Pues creo que hay que hablar no solamente de los indios de Cleveland, me parece que hay dos casos interesantes, que es el caso de los Padres de San Diego, que se llevan a Blake Snell y a Yu Darvish en un día, ¿no? Tienen ya una rotación abridora impresionante, y ahí nos va a llevar a un tema específico, ¿no? Que es el tema del canje por prospectos que no están ni siquiera, todavía forman parte de equipos de clase A. Es decir, estamos hablando de prospectos que tienen algunos 17, 18, 16 años, lo cual es impensable que pudieran cambiar a dos peloteros que son pues ya pues ganadores del Cy Young, peloteros fundamentales en sus equipos, estrellas ya establecidas, y que los cambien por pues literalmente jovencitos que apenas empiezan a ser parte del béisbol organizado. Eso me parece a mí un dato contundente y fundamental. Padres de San Diego se hizo de dos de los mejores lanzadores de los últimos 3 o 4 años, a cambio de, pues, no dieron, ni siquiera estaban rankeados muchos de los prospectos que cambiaron por Darvish y por Blake Snell. No estaban ni siquiera rankeados en los archivos de Béisbol América, ¿no? O sea, estamos hablando de peloteros que están cambiando para un equipo que van a construir a partir de 2025, 2026, y que se basan únicamente en lo que las métricas dicen de esos peloteros. Un pelotero que no ha sido probado en ninguna de las
pues, digamos, de la pirámide de ligas menores, pues literalmente antes era un volado, ¿no? O sea, era muy raro ver que se cambiaran estrellas de ligas mayores por peloteros de clase A, no eran estos peloteros de clase A, de clase AA, eran pues digamos como el final, ¿no? del trato, ¿no? Eran como pues como te mandamos estos otros dos peloteros que tienen buenas características para completar, pero no eran la parte central del trato. Y lo que pasa con Padres de San Diego es muy interesante porque no se deshacen de ninguno de sus primeros 10 prospectos, ni uno solo salió, ¿no? Y se llevan a dos peloteros muy importantes en el caso de Blake Snell y de Yu Darvish. Y como comentaba, a cambio de peloteros que las métricas indican que van a ser superestrellas en 6 años, pero no ahorita, no ahorita. ¿No? Y eso es lo que más me causa mi impresión de estos cambios, por lo menos de Padres de San Diego. Es impresionante el que los equipos estén ahorita pues armando para 5 años o mínimo 4 años más. Eso me parece a mí inaudito, ¿no? Mandar gente con muy buen cartel por chavitos que les pueden pasar muchas cosas en esos 5 años. Pero están confiando demasiado, me parece, los gerentes generales en las métricas que les dan de estos jóvenes, en lo que antes llamaban instintos, ahora se llaman métricas, ¿no? Y creen que estos peloteros van a ser muy importantes, aunque les falte todo el proceso de clase A, clase AA, clase AAA, y mayores, que son brincos importantísimos, pero únicamente con las métricas creen que es suficiente para poder llevarse buenos peloteros, ¿no? Eso en el caso de los Padres de San Diego me causó suma pues impresión, ¿no? Que las piezas sean niños de 16 años me parece inaudito y nos habla mucho del nuevo béisbol que estamos viendo, ¿no? Que ya no importa tanto el nivel competitivo, ya no importa tanto que sean prospectos listos o por lo menos ya con cierta experiencia en ligas menores para ir armando a los equipos, sino que se arriesgan por jóvenes que creen todos por las métricas que van a ser el nuevo Mike Trout, ¿no? Y que han descubierto el hilo negro y que ese hilo negro les va a hacer pues chambritas y cobijas y demás a partir del 2025. Yo creo que es muy arriesgado y que están dejando ir pues gente importante por pues literalmente arriesgarse mucho al futuro. Oye, Edmond, 3 minutos para antes de cortar pasar el primer corte, 3 minutos. La opinión parece que los Padres de San Diego, según versiones, le están ofreciendo un contrato por 10 años, $300 millones a Fernando Tatis Jr. Estamos de acuerdo que Tatis Jr. es un muchacho muy interesante, puede llegar a ser un superestelar, sí, pero otra vez los Padres gastando el dinero de Harpe de todo el mundo, $300 millones, 300 por 10 años, en un riesgo, creo yo, tremendo, porque volvemos a los contratos muy tonales, caso poco común ya en Estados Unidos. Sí, me parece que el gran punto, más allá del dinero, en primer lugar estaría la duración, ¿no? O sea, es decir, hablas de 30 millones al año, habría que revisarlo, pero garantizarle a alguien un contrato de 10 años, ¿no? Pues ahí está el caso de Bobby Bonilla, siempre como el gran ejemplo de lo que este tipo de contratos hay, pero bueno, también tenemos a Kevin Brown y tenemos otros, el mismo caso de Albert Pujols, que aunque se ha mantenido y sus marcas, ya no fue el mismo con California, con Los Ángeles, con los angelinos, que con lo que era con San Luis, ¿no? Es decir, estas inversiones a largo plazo te garantizan que el jugador esté contigo, aparentemente, o que por lo menos tú como organización tengas el control sobre él y lo puedas cambiar en un momento dado, pero me parece que sí resultan apuestas innecesarias en la medida de que, bueno, pues finalmente hablas de procesos de desarrollo donde año tras año van ocurriendo cosas. Tatis ha tenido un buen inicio, pero finalmente falta enfrentar el scout, falta enfrentar el ajuste que van a hacer las demás organizaciones cuando enfrenten a él, y eso pues también te va impactando en tu desempeño como tal. Y bueno, ya ni hablemos
no se desea, por supuesto, pero de temas de lesiones, de enfermedades, cosas de ese estilo, que también hacen que el desempeño al menos disminuya. Entonces, creo que la tendencia de las organizaciones en los últimos años nos ha mostrado que no quieren invertir mucho dinero en contratos muy grandes, ahí sí hablando de recursos, y mucho menos en términos muy largos, ¿no? O sea, a mí me parece que en contraparte a este ejemplo estaría el tema de DJ LeMahieu, ¿no? Que los Yankees, pese a que fue su jugador clutch el año anterior, olvídense de George, olvídense de Stanton, y que me digan, LeMahieu fue su jugador clutch, todavía no pueden alcanzar un acuerdo, se ve difícil, veremos qué pasa, precisamente porque no quieren, ni que sea muy grande por el tema de edad y que no garantiza a nadie que pueda repetir su actuación, y por supuesto menos, mucho más largo en el tema de la duración del contrato, porque eso es un riesgo alto para la organización. Bueno, yo creo que ya con esto llegamos al tema de Grandes Ligas. Vamos a hacer un corte y rezando vamos a hablar del tema de la Liga Mexicana del Pacífico, que ya entra en su etapa semifinales. Vamos a comentar con ustedes. Nos falta hablar nada más del Lindor un poquito y ya luego vamos. ¿De qué? ¿De qué? Sí, del Lindor no hemos hablado, pero... Ahorita regresamos con ese comentario. Perfectamente. Entonces, hacemos el corte y regresamos aquí a Beisbolerías. Ya sabe usted, en nueva temporada. Gracias, ahorita rezamos. Gracias.